Que nuestro Señor Jesucristo les esté bendiciendo en esta hora, es el deseo de mi corazón, y bienvenido una vez más a nuestro programa de hoy, Alcanzando las Naciones. Es un privilegio poder estar un día más reflexionando y meditando en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy lo haremos reflexionando en Efesios 2:8 y 9, y nos dice la palabra: porque por gracias sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Si es primera vez que entras a mi canal, yo soy el pastor Reinier Montano y esto es su programa Alcanzando las Naciones. Si aún no te has suscrito, te invito a que te suscribas, compartas este video con tus familiares y amigos y nos dejes tu comentario haciéndonos saber qué te ha parecido y si quieres que hablemos de algún tema en específico. Suscríbete, comparte y déjanos tu like. Sin más preámbulo, le damos comienzo a nuestro programa de hoy bajo el tema Estudio sobre la salvación. No podemos encontrar un mejor tema en el mundo de hoy que el de estar hablando acerca de la salvación de nuestra alma, de poder hablar de cómo nosotros podemos alcanzar la salvación y a través de quién la podemos alcanzar. En estos versículos se resume el mensaje del Evangelio, que solo por medio de la fe en Cristo podemos alcanzar salvación y no por obras. Solo por medio de Jesucristo, solo a través de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, solamente por nuestra fe en Cristo Jesús y confesándole con nuestros labios, podemos alcanzar la salvación. Quiero decirte que el hombre no te puede salvar, el Papa no te puede salvar, María no te puede salvar. Solamente Jesucristo, Jesús de Nazaret, aquel que dio su vida allí en la cruz, aquel que se entregó voluntariamente por amor a ti y a mí. A través de ese solamente podemos alcanzar la salvación. La Biblia nos enseña que el hombre ha tenido la oportunidad de salvarse, ya sea a través de pactos o a través de obedecer mandamientos, pero siempre ha fracasado porque sus obras no eran suficientes para salvarse. Quiero decirte en esta hora, amigo oyente, amado oyente, que estás escuchando esta reflexión o este estudio o esta meditación o este pasaje del cual estamos ahora mismo reflexionando. A veces escuchamos por ahí la gente decir: yo no necesito ir a la iglesia porque yo soy buena gente, yo no necesito ir a la iglesia porque yo hago buenas obras, yo hago obras de caridad, yo ayudo a los orfanatos, yo ayudo al necesitado. Pero nos dice la Biblia, y aquí en este pasaje, que solamente podemos alcanzar la salvación por medio de la fe y no por medio de las obras, no por medio de las obras. Porque las obras no nos van a salvar, pero Jesucristo sí nos puede salvar. Tú puedes ser el que más done, tú puedes ser el que más ayudes al necesitado, tú puedes hacer el que más instituciones benéficas tenga, pero si no aceptas en tu corazón a Jesucristo como tu Salvador, de nada te valen esas obras que estás haciendo. Sí, son buenas obras, pero eso no te hace entrar al reino de los cielos. Eso no te hace entrar a la presencia de Dios. La Biblia nos dice en Génesis 2:16-17: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y
lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí vemos que el hombre solo tenía que obedecer un solo mandamiento para poder ser salvo. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. El hombre solamente tenía que obedecer este mandato de Dios para poder alcanzar la salvación y que el pecado y la muerte no entrara en el mundo. Pero como el hombre no pudo obedecer ese mandamiento de Dios y fracasó en la obediencia a nuestro Señor Jesucristo, por eso entró la muerte y el pecado al mundo a través de un hombre, y ese pecado y esa muerte ha sido traspasada de generaciones en generaciones hasta el día en que Jesucristo venga por su iglesia. Estimado oyente, nuestra salvación se apoya en la gracia de Dios y no en nuestra propia fidelidad y no en nuestras propias obras. En el huerto, Adán gozaba de grandes bendiciones, sin sufrimientos ni enfermedades. Sin embargo, Dios le dio al hombre la capacidad de decidir entre el bien y el mal. Le dio el libre albedrío para que él escogiera qué estaba bien o qué estaba mal, para que él escogiera lo que él decidiera hacer, aun cuando Dios estuviese viendo que lo que él quiere hacer está mal, pero no importa, porque se le dio libre albedrío para que él decida lo que quiere hacer. Lo único que el hombre de este tiempo tenía que hacer para salvarse era obedecer ese único mandamiento. Pero lamentablemente falló y el pecado entró a la vida del hombre, y por medio del pecado entró la muerte. La Biblia nos dice en Romanos 5:12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Es importante que entendamos como cristianos en qué consiste y cómo nosotros podemos alcanzar la salvación, especialmente porque hoy en día existen muchas religiones, muchas sectas que enseñan conceptos errados en cuanto al tema de la salvación del alma. Hoy en día vemos muchas denominaciones, muchas sectas que enseñan la palabra de la manera incorrecta, enseñan la palabra muchas veces por su propia conveniencia y le enseñan a la congregación cosas erradamente, cuando verdaderamente tienen que hablarle la palabra tal y como está escrita. La palabra de Dios nos dice que la salvación solo la recibimos por la fe, basada específicamente en la gracia de Dios, y no en cultos ni en religiones falsas hechas por el hombre. Hoy vemos también en las iglesias que a veces las personas no quieren ni ir a las iglesias por la mala enseñanza que le están enseñando los llamados pastores en los púlpitos. Solamente hablan de prosperidad, solamente hablan de que puedes traer y sembrar y el Señor te va a dar si tú siembras. Quiero decirte que eso es una mentira, eso es una manipulación del hombre a la iglesia, eso es una manipulación del hombre al pueblo de Dios, y un día tendrán que dar cuentas por eso. Pero quiero decirte, amado amigo, amado oyente, si tú estás visitando una iglesia, escudriña la palabra, lee la palabra, y si el pastor
o el líder que está hablando dice algo que no te convence, busca y escudriña para saber si lo que está hablando es basado en la Biblia, si lo que está hablando está afirmado por la Biblia, porque yo creo en la prosperidad de Dios. Yo creo en que Dios prospera al hombre, porque Dios es un Dios grande y misericordioso. Pero yo no creo en esa manipulación de que si tú traes 1,000, el Señor te va a dar 5,000. Eso es una manipulación, eso es una mentira, eso es una manera de enriquecimiento de estos falsos pastores que están echando a perder y están acabando y destruyendo y dando mal testimonio a la obra de Dios. Vemos muchas denominaciones, muchas sectas, vemos muchas iglesias falsas, como por ejemplo tenemos la iglesia católica, apostólica y romana. Ellos afirman que fuera de ella no hay salvación y que ésta se obtiene practicando fielmente los 7 sacramentos. Tenemos la iglesia católica. La Biblia dice que aquellos que adoran imágenes no podrán heredar el reino de los cielos. Y a veces uno les dice a ellos y ellos te dicen, no, pero nosotros no adoramos imágenes. Pero ¿y si no adoras imágenes, por qué las tienes colgadas en todas las esquinas dentro de la iglesia? El hombre no tiene autoridad para perdonar pecado. El cura no tiene autoridad para decirte a ti, reza 15 Ave María, 20 Padre Nuestro y tus pecados te son perdonados. Solo Dios puede perdonar pecados. Y si Dios no te va a decir reza 20 Ave María ni 15 Padre Nuestro, Él no te va a decir que hagas ninguna repetición de una vana oración que nada puede hacer. Solamente Dios puede perdonar los pecados y para eso no hay que rezar ningún Ave María, ningún Padre Nuestro. Para eso no hay que darse latigazos en la espalda, ni hay que ponerse penitencias ni nada por el estilo. Tenemos también los testigos de Jehová. Estos enseñan y aseguran que no hay vida después de la muerte. Ellos creen en la aniquilación del alma al morir y por ende no hay infierno. Quiero decirte que eso es otro gran tema que hoy no se habla dentro de las iglesias, de que no se abren las iglesias del infierno. Quiero decirte, amado amigo que me escuchas en esta hora, existe el cielo, pero así como existe el cielo, existe el infierno. Así como existe la salvación, también existe la perdición. Aleluya. Y también existe la eternidad en el cielo y la eternidad en el infierno. Y todos aquellos que no hagan la voluntad del Padre, a todos aquellos que no acepten y reciban al Hijo como su Señor y Salvador, estos pasarán una eternidad en el infierno, porque el infierno es real. Aleluya. En otros casos, muchos piensan que en la eternidad no habrá infierno, ya que es imposible que un Dios de amor condene a las personas al infierno, a una eternidad en el infierno. Pero Dios no condena a las personas al infierno. Las personas se condenan ellas mismas a pasar una eternidad en el infierno, porque Dios no te manda para el infierno. Dios no te manda para ese lugar. El que va allí va por su propia voluntad, porque cuando tuvo tiempo no quiso aceptar a Jesús como su Señor y Salvador, no quiso hacer la voluntad de Dios, no quiso recibirle, no quiso caminar con Él y prefirió seguir en los deleites del mundo. Y estas cosas fue quien lo llevó
al infierno. Muchas veces cuando le hablamos a las personas, la gente te dicen, pero Dios no existe, porque si Dios fuera tan bueno como decía antes, ¿por qué va tanta gente al infierno? Pero quiero decirte que el cielo está lleno de gente mala y el infierno está lleno de gente buena, porque los que están en el cielo eran malos y se arrepintieron. Y hoy están a la diestra del Padre. Quiero decirte, amado amigo, amado oyente, las personas te dicen por qué si Dios es amor, por qué si Dios existe, hay tanta maldad en el mundo, por qué hay tanta violencia en el mundo. Pero quiero decirte en esta hora que la maldad que hay en el mundo es la ausencia de Dios en el corazón del hombre. La maldad que existe hoy en día es porque el hombre no ha querido reconocer a Dios. Es porque la humanidad no ha querido reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Es porque el mundo no ha querido reconocer que hay un Dios que está esperando con los brazos abiertos que les reciban y que le hagan Señor y Salvador de ellos. Esa es la maldad que existe en el mundo, la ausencia de Dios en el corazón del ser humano. Es como decir la oscuridad. ¿Por qué existe la oscuridad? La oscuridad existe porque es la ausencia de la luz en ese momento. El frío existe porque es la ausencia del calor en ese momento. Y por ahí, y si seguimos poniendo ejemplos, no tendríamos para cuándo terminar. Pero si la humanidad pudiese reconocer que Jesús está dispuesto a guiarlos, a ayudarlos, a salvarlos, pues entonces esa maldad no existiese en el mundo. Vemos también el hinduismo, que cree en la reencarnación y que la clave en esta vida es purgar nuestros pecados meditando de día y de noche para que al morir se reencarne a una mejor vida. Otros dicen que todas las religiones son buenas y que lo importante es ser bueno para llegar a ser salvo. El ser bueno no te va a hacer salvo. El ser una buena persona no te va a hacer salvo. Dice la Biblia que no hay un hombre bueno sobre la tierra. No hay uno sobre la tierra que sea bueno. Si no aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, si no recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, no alcanzaremos la salvación, aunque usted done millones de dólares, aunque usted done camiones, contenedores de comida, de ropa a los orfanatos, para que usted haga lo que haga. Si no tiene a Jesús en su corazón, nada le podrá ayudar para entrar al cielo. Dice la Biblia que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, entonces Él te dará la oportunidad de poder alcanzar la salvación. Si lo confesares con tu boca y le creyeres en tu corazón, entonces tú podrás alcanzar la salvación. Quiero decirte que todas estas ideas de estas iglesias antes mencionadas son erradas, son equivocadas y conducen al infierno. De allí la importancia de conocer lo que la Biblia nos enseña en cuanto al tema de la salvación, ya que de ello depende nuestra eternidad. Este tema de la salvación es de suma importancia, estudiarlo, meditarlo, escudriñarlo, porque aún en medio de los cristianos hay algunos que aún no están seguros de su salvación. Hay algunos que están inseguros de que pueden alcanzar la salvación o de que si pueden perder la salvación. Pero hoy en día surgen muchas preguntas como: ¿Dios elige a unos para salvación y
otros para condenación. Jesús murió solo por su iglesia y no por todo el mundo. Se puede perder la salvación. Después que alguien se aparta del evangelio, puede nuevamente reconciliarse y volver a Cristo nuevamente. La Biblia nos dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Quiero decirte que todas estas preguntas el hombre se las hace hoy en día, pero Dios no elige a unos para salvación y a otros para condenación. Dios murió allí en la cruz. Dios envió a su Hijo para que diese su vida por toda la humanidad, no por personas seleccionadas. Jesús murió por todo el mundo, no solamente por los israelitas, no solamente por los judíos. Él murió por los gentiles. Él murió por toda clase social, por toda clase de persona. No importa la clase, si tiene clase alta, baja o media, no importa la situación, no importa la raza, no importa el color. Jesús murió por todos y para todos. Todos tenemos oportunidad con Jesucristo. Porque si tú aceptas a Jesús como Señor y tu Salvador y haces la voluntad de Él, tú no perderás la salvación. Pero si tú le aceptas y te vas al mundo y sigues en los deleites de la vida, en el pecado, tu salvación la vas a perder. La salvación no se gana, y mucho menos tiene que ver con ciertos pasos que tenemos que dar para poder ganarla. La salvación no la podemos comprar. No importa cuánto dinero tú tengas, pero la entrada al cielo no se puede comprar. Ni tampoco tenemos requisitos para poder ganar la salvación. Si tenemos que bautizarnos para poder ser salvos, o si tenemos que confesar públicamente a Cristo como nuestro Salvador. Claro que tenemos que confesar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador para poder ser salvos. Pero no tiene que ser públicamente, no tiene que ser obligatoriamente públicamente, donde todos te estén mirando, que tú estés confesando a Jesucristo. No tienes que estar bautizado para ser salvo. Hoy te puedes aceptar a Jesús como Señor y tu Salvador, y mañana tú partes de este mundo y aún no has sido bautizado. Pues eso no quiere decir que tú vas a perder tu salvación. Eso no quiere decir que tú no vas a entrar al cielo. Claro que también debemos de apartarnos de todos nuestros pecados. Porque si no nos apartamos de los pecados, pues entonces, si no vamos a alcanzar ni vamos a entrar al reino de los cielos. Pero hay muchas iglesias que ponen muchas normas para que las personas puedan entrar y puedan ir a ese lugar. Que si no puedes hacer esto, que si no puedes hacer aquello, que si no te puedes poner esta ropa, que si no te puedes poner aquella. Y quiero decirte que lo que nos va a salvar a nosotros es nuestra alma. Es la manera en que nosotros vivamos para Jesús. Jesús tuvo que morir en nuestro lugar porque nosotros somos absolutamente incapaces de pagar nuestra deuda de pecado a Dios. Tampoco podemos limpiarnos y mucho menos perdonarnos nosotros mismos nuestros pecados. Solo a través de Dios podemos lograr nuestra salvación. Dios mismo completó los pasos y de ese modo nos ofreció salvación a todo aquel que ha decidido recibirle como su Salvador. Necesitamos ser salvos porque el pecado nos lleva a la perdición
y a la muerte. Primera de Juan 3:4, nueva versión internacional, nos dice: todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. El mensaje de la Biblia es muy claro. Todos hemos pecado contra Dios. Pero Romanos 6:20 al 23, nueva versión internacional, también nos dice: cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Pero ahora que han sido librados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero esta libertad la podemos encontrar a través de Jesucristo, y el apóstol Pablo nos da la respuesta en Romanos 10:9 al 13, que nos dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Podemos ver que la salvación es a través de Jesús, de que confesemos con nuestros labios que Él es nuestro Salvador. Algo muy importante que debemos entender en cuanto a la salvación que Dios nos ofrece es que ésta no se gana por medio de las obras ni por méritos, como decía antes, sino por la fe. La salvación no se gana ni se compra, es un regalo de Dios. Dios envió a su Hijo a morir en nuestro lugar, tomando así el castigo que nosotros merecíamos. Dios ha prometido el perdón de nuestros pecados y la vida eterna en el cielo a todos aquellos que les reciban como su Salvador. La salvación que Dios nos provee es completa y para siempre, tal y como dice en Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Antes de que Cristo fuera a la cruz, el método que Dios había dejado era el sacrificio de machos cabríos, con el fin de que la sangre de ellos cubrieran los pecados. Pero una vez que Cristo se ofreció como el Cordero, ya no hay necesidad de ofrecer más sacrificio, porque Cristo ha sido el sacrificio para que nosotros pudiésemos alcanzar la salvación. Porque Cristo ha sido el Cordero que se entregó como sacrificio y derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado. Ya no necesitamos nada de esas cosas, porque tenemos a Jesús, que es nuestro mediador entre el Padre y nosotros. Tenemos a Jesús, que es quien nos limpia, que es quien nos lava, que es quien nos justifica, que es quien nos perdona, que es quien nos transforma y es quien nos da la salvación. Solamente a través de Jesús podremos alcanzar la salvación, no a través de una iglesia ni católica, ni metodista, ni testigo de Jehová, ni adventista, ni pentecostal, ni a través de ninguna iglesia, porque quiero decirte que Jesús no es evangélico, Jesús no es testigo de Jehová, Jesús no es católico, Jesús no es protestante, Jesús no es de ninguna religión. Él no viene a buscar religión, Él viene a buscar un pueblo arrepentido, Él viene a buscar un pueblo entregado a Él. Él viene a buscar un pueblo consagrado. Él viene a buscar un pueblo que está listo para partir con Él, sin importar lo que sea. Solamente que haya hecho la voluntad de Él,
que haya andado así como Dios dice que debemos de andar. Dios te bendiga, Dios te guarde. En esta hora es el deseo de mi corazón, esperando que este corto estudio te sirva de edificación para tu vida. Te pido en esta hora que nos dejes tu comentario haciéndonos saber qué te ha parecido este corto estudio o reflexión. Y si aún no te has suscrito a nuestro canal, te suscribas y compartas este video con tus familiares y amigos. Una vez más, Dios te esté bendiciendo y guardando. Es el deseo de mi corazón, y te habló tu amigo, tu hermano y amigo Reinier Montano.